Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Bueno, hoy vamos a terminar esta serie de la armadura de Dios. Qué tremendo ha sido para mí, ha sido una gran bendición. Vamos a leer entonces los últimos versículos que el apóstol Pablo, estando en la prisión, se acuerda que él estaba en Roma y estaba ahí en cadenas, y al final dijo esto, mire, algo lleno de la sabiduría de Dios, inescrutable su sabiduría, como él mismo decía. Dice, capítulo 6, siempre, de Efesios, versículos 18, 19 y 20. 3 versículos vamos a leer, los últimos ya. Y dice, versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, decía él, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ay, qué lindo el Señor. Bueno, lo primero que queremos ver es que si ahora, decía él, mire qué sabiduría, si ahora dice que ya tenemos toda la armadura, ya tenemos la fe, ya tenemos la justicia, ya tenemos la verdad, tenemos la paz con Dios y tenemos la salvación, entonces dice, nosotros podemos tener comunión con Dios en todo momento. En cada momento podemos tener comunión con Dios, porque ahora ya estamos llenos de Cristo, estamos llenos del Espíritu Santo, y todo se ha abierto ya, toda pared intermedia quedó abolida para que nosotros podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, a tirarnos encima de él. Yo me acuerdo cuando era pequeño, que llegaba del colegio, estaba en primaria. Mi padre tenía un laboratorio, tenía clínica, mi mamá también trabajaba con él. Y entonces yo llegaba y lo único que yo chequeaba era que no estuviera con un paciente. Y entonces no tenía paciente y yo me metía hasta donde él estaba y lo abrazaba, le daba un beso y luego le contaba lo que le quería contar. No le pedía permiso a nadie. Esa era la relación que teníamos mi papá y yo, y mi papá con mi hermano. Y entonces nosotros nos tratábamos de tú. Yo le decía tú, tenía una gran confianza con él por esa comunión que había hasta el último momento. Y yo así soy con mi Señor, yo me le meto en cualquier momento. Usted también tiene ese derecho, esa bendición, esa gracia. Por gracia es que somos salvos. Y entonces usted puede, yo no puedo decirle usted al Señor, como si Él es mi Salvador, es mi papá, es mi todo, es el que me salvó, el que me rescató, el que me tiene abrazado, el que me tiene agarrado, el que me cubre, el que me defiende. Yo lo trato de tú también a Él. Qué lindo. Así es que miren, entonces, ¿cómo es que vamos a orar con Él? ¿Cómo es que vamos a orar con Él? Bueno, primero es que en todo tiempo, dice. Y decía también perseverando. A los romanos les decía, orar constantemente, les decía, orar constantemente. A los de Tesalónica les decía, orar sin cesar, o sea, sin parar. Eso quiere decir, mientras vas caminando, desde que te levantas hasta que te vuelves a levantar, ahí o estar orando constante. Podemos estar platicando con Él, porque con Él andamos, en Él vivimos, en Él servimos, en Él adoramos, en Él hacemos todo. Qué lindo. Pero ¿qué otra cosa? Dice con súplica. Con súplica. Bueno, eso nos habla de que nosotros sin Él nada podemos hacer. Y entonces nos postramos porque sabemos que no sabemos a veces la respuesta de cada cosa. Por eso con súplica le suplicamos, humildemente nos prostramos a sus pies y ahí le clamamos. Porque sin mí, dijo él, no sabéis hacer nada. Por eso le pedimos sabiduría, qué decir, dónde ir, qué hacer en situaciones tan difíciles. Así que con súplica, dice. Tercero, dice, en el Espíritu.
en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que nosotros no le pidamos nada si no está en la voluntad de Dios, si no está conforme a su palabra. Por más que le pidamos, Él no va a responder. Por eso decía Santiago, no recibís porque pedís mal, pedís solo para tus cosas, pero la voluntad, la palabra de Dios es la que tiene toda la respuesta. Y cuarto, dice, velando, dice, bueno, velando es estar sobrio, estar atento, estar alertas, primeramente a lo que Dios nos está diciendo. Cuando estamos orando, ¿qué nos va a decir, Señor? Señor, ¿qué? ¿Se acuerda ustedes de las 10 vírgenes? 5 estuvieron velando y las otras 5 fueron insensatas, dice, porque no estuvieron velando, se durmieron, o sea, que no estaban atentas al momento de Dios. Cuando usted va a la congregación a oír la palabra, o al grupo de discipulado, o está con alguien hablándole del Señor, o en cualquier momento que usted esté, el Señor le va a hablar algo y a veces no nos damos cuenta. Cuando usted va a oír la palabra, ahí nos va a decir cosas, nos va a abrir puertas, nos va a dirigir, nos va a decir qué hacer, qué decir, dónde ir. Qué lindo. Así es que, quinto, nos recuerda de algo constante, algo que es una necesidad constante. Es una necesidad, dice, que oremos por todos los santos. Quiere decir que oremos por toda la congregación, por todos los hermanos que conocemos, aún por los que no conocemos. Dediquemos un tiempo, estemos orando por todos ellos. El apóstol Pedro decía que todos nuestros hermanos, dice, están sufriendo los mismos padecimientos que nosotros estamos sufriendo. Los mismitos estamos sufriendo por todo el mundo, dice, orad. Pero si usted tiene algunos conocidos, los que están en más necesidad, por ejemplo, hoy en estos tiempos de gran prueba de la pandemia, de tanta situación difícil que se nos ha venido encima, hay unos que están sufriendo más que otros. Podemos estar pidiendo por ellos, para que el Señor los cubra y haga su voluntad en ellos y los sostenga, porque en las pruebas es cuando a veces nos derrumbamos. Hoy hay muchos hermanos que están débiles en la fe, muchos se han enfriado, otros no encuentran respuesta. Hay que estar orando por ellos. ¿Sabe? Le quiero contar lo que yo hago de hace un tiempo atrás, y es que yo tengo una lista por semana de las personas, y yo dedico un tiempo antes de ir a la cama, a dormir en la noche, 1 o 2 horas paso de rodillas con el Señor, y ahí le estoy pidiendo por todos los hermanos que yo conozco, los que están en necesidad por tanta situación, los que han estado en el hospital. Gracias al Señor, usted puede también hacer eso, ¿verdad? Así que, y por último, él pedía por él mismo también. Él pedía que oraran por él, decía, porque él quería tener las palabras sabias de Dios para anunciar algo maravilloso, que es el misterio del Evangelio. ¡Ah! Qué lindo poder compartirle a otro y que se le revele, que se le ilumine y pueda ver a Cristo. El misterio del Evangelio es Jesucristo en la cruz del Calvario, Él resucitando, yéndose al cielo, derramando su Espíritu sobre nosotros, encarnándose, el Verbo haciéndose carne en nosotros. Qué gran misterio el del Evangelio para salvarnos, el Evangelio de salvación. Qué lindo. Él sabía que nadie lo podía detener y pedía denuedo, pedía fuerza, pedía pasión para poder llevar el Evangelio a todas las personas. Y lo otro es que él sabía que no podía perder tiempo. Acuérdense que él estaba en la cárcel, ¿no es cierto? Estaba en la cárcel, y aún en la cárcel no pudo perder tiempo. Él escribía, y nosotros solo nos han llegado 4 epístolas de la cárcel, pero a saber a cuántos más le escribió, a cuántos les hablaba. Él decía, no puedo perder tiempo desde aquí, soy embajador en cadenas, decía, no importa que me tengan preso. Así nosotros, ¿qué tal si aplicamos esto a nuestras vidas? Así usted y yo
podamos, primeramente hoy que ya estamos revestidos con la armadura de Dios, podemos acercarnos a Él y orar y pedirle todo conforme a su palabra y orar por los hermanos también para que ellos puedan sostenerse, llenarse de la armadura de Dios y poder ser grandes hombres y mujeres de Dios para que puedan anunciar el misterio del Evangelio, que puedan llevarles a Cristo a todas las personas, que no solo lleguen a la iglesia a recibir, sino que sabe que el plan de Dios, como lo puso aquí mismo en Efesios, en el capítulo 4, versículo 11, 12 y 13, usted lo puede leer, capítulo 4, versículo 11, 12 y 13, dice que los pastores y todos los líderes que están en las iglesias anuncian el misterio del Evangelio para todos los hermanos que llegan, para que ellos, dice, crezcan, sean maduros, que crezcan y conozcan bien al Señor, para que ellos vayan a hacer la obra del ministerio, para que ellos vayan a buscar discípulos, que los vayan a hacer discípulos y les vayan a anunciar también el misterio del Evangelio, que es Jesucristo en nosotros. Esperanza de gloria. Qué lindo, pero también orar. ¿Qué tal si nosotros también, además de hacer la lista de los hermanos, hacemos una lista de los pastores que conocemos? Los pastores son atacados tremendamente. Son los primeritos que ataca el enemigo en las acechanzas del diablo. Es lo primerito. Los hermanos también, por eso es que vamos a orar, ¿verdad? Por ellos también, estando alertas, porque los hermanos están cada rato, y todos estamos en un campo de batalla, pero los generales, por decir así, de cada congregación, cada iglesia local son los hermanos pastores, los líderes, los que están al frente de las iglesias. Vamos a orar por ellos, para que nos compartan el misterio del Evangelio más claramente, con palabras más sabias, con más poder, con más denuedo, que los llene el Espíritu Santo, para que puedan edificar a la iglesia y que toda la iglesia se convierta en grandes anunciadores, proclamadores, heraldos, como decía Pablo, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo. Así es que usted, vamos y estemos orando constantemente, donde quiera que vayamos, cuando vamos caminando, ahí vamos hablando con el Señor, le vamos pidiendo. Y usted quiere tener momentos así como los míos. Yo me aparto a esa hora, todo está silencio. Comienzo a derramarme delante del Señor. Y usted puede pedir la llenura del Espíritu Santo. Si el Señor le ha dado el don de lengua, usted háblale con lenguas también, cántele, adórele. Si usted no tiene ese don, pero tiene otro don, el don del canto, el don de la poesía, tantas cosas que le podemos dedicar al Señor. Pero llenémonos del Espíritu Santo para que podamos pedirle, orarle, conforme a su santa voluntad, a su santa palabra. Qué bendición ha sido esta serie de la armadura de Dios, y mi oración es que le haya servido a usted y le siga sirviendo para toda la vida y se le enseñe a otro. ¿Qué le parece? Prométame de que usted va a contarle todo esto, vuelva a oírlo desde el principio y si es posible, mírenlo juntos para que usted pueda compartirle a otro esta gran bendición de la armadura de Dios. Muchas bendiciones.